A ver, hay una historia que está sacudiendo al mundo del poder en este momento, además de la sentencia que se va a conocer hoy a las 5 de la tarde respecto de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La historia tiene que ver con un viaje que realizaron jueces ejecutivos del Grupo Clarín, un hombre de los servicios de inteligencia o que perteneció a los servicios de inteligencia, y el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, del gobierno porteño, Marcelo D'Alessandro, al lago escondido, es decir, la impresionante estancia de Joe Louis en la Patagonia. Ese viaje, que es un viaje donde muestra una connivencia, si se quiere, poco edificante entre jueces, servicios de inteligencia, ejecutivos de los medios, etcétera, fue revelado por Página 12 a mediados del mes de octubre en una nota donde no hubo ningún tipo de espionaje, ni filtración, ni nada, simplemente, filtración sí, se conoció, un periodista accedió a la lista de personas que habían viajado en vuelo privado hacia el sur del país. Esa nota tuvo una repercusión limitada, en Página 12 se rebotó en algunas redes y no hubo más que eso, pero ahora tuvo un desenlace o una derivación explosiva cuando se conocieron el fin de semana chats, conversaciones privadas de esos jueces con el hombre de los servicios de inteligencia, más otras personas, donde buscaban cómo hacer para tapar lo que había pasado. Si tenemos que buscar cómo demostrar que pagamos nosotros, busquemos alguna factura antedatada. Ahí se escuchan en eso. Ustedes a esta hora, nosotros ayer pasamos mucho de ese material, contamos los diálogos, contamos pusimos los audios al aire y comentamos todo esto que estaba pasando. Hay una discusión dentro del periodismo sobre si estos audios, dado que fueron conseguidos de manera muy irregular, es decir, alguien se metió en el teléfono de otra persona, si esos audios, dado que son frutos de algo que presuntamente es ilegal, deben ser difundidos o no. Para mí, la verdad que es una discusión, en todo caso una discusión para el primero que los difunde, una vez que ministros, secretarios de Estado, medios de comunicación, en las redes por todos lados, diputados están dándole entidad a eso. Uno no puede contar esta historia sin contarla como corresponde, que es contando estos audios. Pero aún así, me parece que es una discusión legítima. Alguien puede decir, yo no los doy por esto. Otros, yo por ejemplo, digo, sí, a mí me parece que hay que darlos, que el público no puede no saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo. Uno no puede editorializar sobre algo si no puede decir qué es. En todo caso, podés contextualizar, dar tu opinión, decir, che, acá hay algo grave. En cualquier caso, esto tuvo otra derivación, que es que el presidente se inclinó por hay dos preocupaciones ahí: lo que hacen los jueces y los servicios de inteligencia y los empresarios de estos medios, etcétera, y lo que gente que está espiando, si la idea de que la intimidad puede ser violada como fue violada en este caso. De las dos preocupaciones, el presidente ayer eligió una sola, que es la primera. Dijo, voy a demandar que se investigue a los jueces que hicieron esta conducta impropia. Sé que hay una irregularidad en el medio, pero igual hay que investigar la conducta impropia. Se inclina por una de los. De hecho, hoy Carlos Pagni dice, el día que el presidente bajó solito a los sótanos de la democracia. De cualquier manera, Carlos Pagni cuenta un segundo viaje de jueces a España, no sé si viste la nota, no. Gus, cuenta un segundo viaje con lujo de detalles, y además dice, salieron desde Uruguay para ocultar, para que no quede registro, que salían todos juntos hacia España, y vuelve a abrir el tema de jueces, servicio de inteligencia, etcétera. Juan Martín Mena es viceministro de Justicia, ha tenido la gentileza de atendernos. Juan Martín, ¿qué tal? Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? A ver, quiero preguntarte por el segundo punto. Yo sé que vos vas a querer hablar del primero, porque acá, como siempre, hay dos enfoques que parecen. Hay un enfoque que es el de la oposición, que está diciendo acá lo importante es que nos espiaron, y el del oficialismo que dice acá lo importante es el viaje que hicieron. ¿No te preocupa la intromisión en la vida privada, la intimidad de las personas? Sí, a ver, eso sin duda siempre, y lo sostuvimos nosotros siempre, eso es inadmisible. Ahora, lo que yo veo de esto es que nadie está divulgando, conociendo ni conversando respecto de conversaciones privadas que afecten su privacidad. O sea, lo que se conoció, me parece que nadie se puede hacer el sota frente a eso. Se conoció un grupo de jueces, fiscales, empresarios de medios, un ministro del Ejecutivo porteño, cometiendo una serie de delitos escandalosa. O sea, cuando salió la nota que vos bien referías respecto de la noticia del viaje, lo negaron, dijeron que era falso. Le mintieron a todos los periodistas que, ejerciendo su labor, los consultaron previo a escribir esa nota. Ahora lo mismo hacen
con esta filtración de chat que se conoció el fin de semana. Me parece que lo que no pueden hacer es seguir mintiendo, no se puede tapar el sol con la mano. Me parece que gozan hasta el momento de una impunidad escandalosa que los hace decir cualquier cosa, pero lo que importa de lo que se conoció es cómo jueces, insisto, fiscales y miembros del Ejecutivo, más allá de la conducta de los privados, cometen toda una serie de delitos para tapar un viaje absolutamente injustificable en el que también cometieron delitos, al aceptar el viaje, sin pagarlo. Luego intentan digitar la causa que tramita en la Justicia Federal de Bariloche, en la que se investigaba ese viaje, que constituye ni más ni menos que el delito de dádivas, que es el de recibir favores siendo funcionario público, favores costosos, digo, un viaje en avión privado a la quinta de un magnate, al campo, a la estancia de un magnate en el sur del país, vaya a saber a qué fueron, y con tal de encubrir esa noticia que constituye ni más ni menos que un delito, cometen toda una serie de delitos aún más graves que el de la recepción de dádivas original. ¿Sabe lo que pasa, Mena? ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Todo lo que usted está diciendo es cierto, pero usted, que es viceministro de Justicia, lo debe saber, y hasta le puedo poner de ejemplo la causa del Pata Medina. Digamos, sí. si las pruebas que se consiguen sobre un presunto delito vienen de un presunto delito, que es el espionaje ilegal, lo otro se cae. Entonces ahí se corre el riesgo, no, lo que le digo es se corre el riesgo de tener un escándalo a nivel social, mediático, que después se apaga y no hay sanción posible. Sí, efectivamente, lo que vos decís es desde el punto de vista penal, si esta prueba fuera ilegal, no se podrá utilizar. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda ni comentar ni escandalizarnos respecto de lo que se conoce, y mucho menos que se investigue. A ver, a mí no me consta realmente el origen de esos chats. Ellos por momentos sostienen que son inventados, editados, confeccionados con inteligencia artificial, que les alteraron los textos y la voz a las personas, y por otro lado sostienen que hubo un hackeo. Bueno, las dos cosas no pueden ser. O se inventó o se hackeó. No, pues sí pueden ser. De manera ilegal. Digamos, igual pueden ser las dos cosas, pero más allá de eso, a menos que haya habido una intervención judicial sobre alguno de esos teléfonos y se haya recuperado la información ahí, todo lo otro es ilegal, lo cual no significa que todo lo otro que sucedió no sea grave, digo, en términos sociales. No lo pero sé, tendrá que investigarse, y ellos, entiendo que algunos ya hicieron la denuncia y me parece muy bien que se investigue. Lo que digo es que también puede ser que algún miembro del grupo haya favorecido eso. Para un hackeo suena bastante poco conocer un grupo de chat de uno de los participantes. Desconozco el origen, que se investigue, y debe investigarse, y si fue espionaje ilegal, debe investigarse y debe sancionarse. Ahora, que nadie puede hacerse el sonso frente a lo que se conoció, porque no son conversaciones privadas hablando de su vida personal. No, son conversaciones privadas. Son conversaciones privadas que no hablan de su vida personal, pero son conversaciones privadas. Contenido, nadie está juzgando cuestiones exclusivamente privadas. Estamos haciendo análisis respecto de información que se conoció, en la que funcionarios públicos se manejan con un nivel de pornografía judicial, política y mediática que es asombrosa. O sea, todos lo imaginábamos, es más, imaginábamos hasta cosas peores que hace esta gente, pero verlo y escucharlo de su propia voz realmente genera un escándalo desde mi punto de vista institucional, que demuestra las críticas que venimos sosteniendo siempre de cómo se maneja esta gente. Y respecto del origen ilegal, lo hemos charlado en alguna oportunidad, en alguna nota que hicimos. Yo personalmente les recuerdo que estuve 6 años procesado y embargado en la causa del memorándum con Irán, que se reabrió con una escucha ilegal y un audio ilegal de una conversación de Héctor Timerman con el presidente Lagaya. Y no veo que nadie se haya escandalizado nunca por eso, y esa causa le costó la vida a Héctor Timerman, porque le cortaron el tratamiento y murió de cáncer. Digo, entonces, me parece que si nos vamos a escandalizar, escandalicémonos por todo. Yo lo hago, Juan Martín, una investigación profunda si violaron algún derecho de estas personas. Ahora, no me voy a hacer el sonso frente al escándalo de cómo se manejan jueces, fiscales. A ver,
Digo, mucho más grave que el viajecito, que yo tengo una sospecha respecto de ese viajecito, de solo ver la lista de pasajeros. ¿Cuál sería? A ver, si de ese viaje participan ni más ni menos que los encargados de la persecución político-judicial contra Cristina Kirchner. ¿Quiénes? Si Maíque es padre, Maíque es hijo y el juez Ercolini. Perdón. El juez Ercolini es el que investigó la causa que se va a conocer la sentencia hoy a la tarde. ¿Y Maíque es padre y Maíque es hijo? Y Maíque es padre y Maíque es hijo. A ver, son padre y hermano del fiscal que le investigó, Ignacio Maíquez. Perdón, perdón, Mena, temporalmente, pero déjeme hacerle este punto. Sí. Me parece que temporalmente, por lo que uno ve, no coincide porque la causa ya estaba elevada a juicio, digo. Pero no es una cuestión... No, pero a ver, yo no quiero aparecer defendido porque me parece un escándalo todo lo que sucedió. Sí. Lo que le digo es, cuando usted hace determinadas hilaciones sobre los hechos, también hay que ponerlo en contexto, digo, la finalización de Ercolini en ese caso y la finalización de Maíquez en ese caso ya estaba dada hace tiempo. Está bien, y eso no te habilita a que compartas viajes gratis. No, pero de ninguna manera, yo no estoy avalando eso, lo que digo es que en su argumentación le faltaba ese dato, bueno, que la causa ya estaba elevada, que ahora la llevaba otra gente. Está bien, me parece que desde el punto del mal desempeño y la inconducta ética es exactamente lo mismo. Por ejemplo, Carlos Maíquez, padre, es el que sobreselló a Joe Lewis en sede penal en julio del 2021. ¿Está bien que un año después viaje gratis invitado a dormir en su estancia? No está bien ni aun cuando le hubiese tocado, ni aun cuando le hubiese tocado otra causa. No solo no está bien, es delictivo. O sea, habla de la inconducta con que se manejan en el ejercicio de su función pública, y eso es lo escandaloso. Después, qué comieron, qué tomaron, todo eso son cuestiones de su vida privada, que hagan lo que quieran. Lo que me preocupa es que esta gente ejerce cargos públicos, que el ministro de Seguridad porteño esté amenazando con poner un patrullero de culata para recibir a otro funcionario público porque les molesta que hablen de ellos o porque aparentemente le adjudican parte de la filtración, etcétera, etcétera. Me parece que es bastante grave lo que está sucediendo. Digo, amenazan con detenciones arbitrarias, tormentos, torturas. Juan Martín, y eso me parece que es lo más grave. A ver, acá hay dos historias que son superpuestas. Es decir, que el viaje existió, esto no tiene nada que ver con intervenciones de teléfono, etcétera, porque se conoce previamente, probablemente por una filtración que hace el propio gobierno, o no lo sé, pero que la lista la tiene la PSA y esa lista se difunde y la publica Página 12. Eso no es, ahí nadie entró en el teléfono de nadie. Ahora, las conversaciones, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Esa conversación está está en nebulosa, nadie sabe de eso, qué es verdad y qué no. Uno, por ejemplo, ayer Paz Rodríguez Niel decía, lo que dice Ercolini respecto de mí es cierto, porque él dice que me va a decir una cosa que después me dijo en privado. Entonces, esa parte... Irina Hauser ratificó lo mismo ayer a la noche, bueno, perfecto. Ratificó lo mismo respecto de sus conversaciones con Yadarola, con motivo de la publicación de la nota esa que dio noticia respecto del viaje. Perfecto. Ratificó lo mismo. Perfecto. O sea, ahora, hay dos fuentes que ratifican, si se quiere, la veracidad, pero además la veracidad, la veracidad, yo los conozco a todos y son las voces de ellos. Está bien, la veracidad de algunos fragmentos, y después hay otros fragmentos que no se saben, qué sé yo. Lo que le atribuye los chats a D'Alessandro diciendo de lo que vos recordabas recién respecto de la PSA, no sé si lo dijo o no lo dijo, qué sé yo, no sé si el grupo existió o lo armaron, cuánto hay de ficción, cuánto hay de realidad. Digamos, a mí lo que me preocupa seriamente de esto es que no solamente se legitima, a ver, alguien se mete en el teléfono celular de quien sea, difunde en las redes eso, en el medio inventa algunas partes, inmediatamente empieza un repiqueteo, porque esto que vos estás legitimando o dándole entidad. No estoy legitimando. Vos, Soria, Tailade, Alberto Fernández, les da identidad. Mañana hay otro gobierno y te lo hacen a vos. Sí, nos lo hicieron. Bueno, y ustedes hicieron ninguna duda. Ustedes también hicieron un montón de cosas. Es decir, todo el mundo, se están haciendo cosas hace rato de un lado y del otro, todo el mundo. Yo recuerdo, no quiero volver a recordar todo, pero de Narváez, Olivera, incluso la manera en que se informaba en la televisión pública de los movimientos de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, se fueron a Punta del Este, era información de inteligencia o de migraciones que usaban los medios públicos para decir que se hacen cosas mutuamente feas, no tengo ninguna duda. Hace rato que están unos a otros lastimando
tomándose. Y así estaba la Argentina también. Pero por fuera, por fuera de eso, me preocupa la legitimación de un método que viene de hace rato, que Macri hizo espionaje a sus compañeros de partido político, a Hugo con Adamón. Es decir, yo lo veo todo esto, todo el tiempo. Legitimar esto es darle una vuelta de tuerca más a que estas cosas se pueden hacer. No sé si se entiende. Te entiendo perfecto, Ernesto. Varias cosas. La primera, no legitimo de ninguna manera. Si esto tuvo un origen ilegal, que se investigue y que se sancione severamente. Digo, eso que quede bien claro. Segundo, esto de si hicieron de un lado y del otro, a mí me suele hacer mucho ruido, Ernesto. Ayer escuché el programa de ustedes. Sí, al macrismo también. Me interesaba mucho escuchar que iba a informar Paz Rodríguez Nil, porque aparecía mencionada, etcétera, etcétera, y escuché el programa. Y ayer dijeron algo parecido, creo que, si no me equivoco, creo que fue Gustavo. ¿Sabéis lo que siento cada vez que pasa eso? De un lado, hay pruebas y constancias de lo que nosotros nos escandalizamos, cuestionamos, exigimos que se investigue y protestamos y nos indignamos. Del otro lado hay especulaciones. O sea, eso de lo hicieron todos permanentemente y a mí no me constan, yo no veo las pruebas. A mí sí, a mí sí. ¿Me entendés? Hablaban ayer del caso de, ¿cómo se llamaba el candidato a la ciudad, Olivera? Sí. Sí, a Máximo Kirchner también le inventaron cuentas. Estoy de acuerdo, millones, es lo que te estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Y Estados Unidos después de la elección, claro, lo que pasa es lo que estoy diciendo, y no solo eso, a Kicillof, una mansión en Uruguay. Y otra cosa son las pruebas, Ernesto. Contrastamos, cuando hay prueba, lo contrastamos con, bueno, del otro lado se hace lo mismo. No sé, a mí no me consta. Bueno, a vos no te consta, pero a mí sí. No lo viví, no vi las pruebas. Ahora, Mena, en toda la noticia hay un hombre que probablemente sea el menos conocido, pero que yo supongo que usted lo conoce bastante, que es Bengroth, que es una persona que fue jefe de departamento jurídico de la CIDE en los tiempos de Néstor Kirchner, y no sé si no estuvo también con Cristina hasta casi el final del mandato, cuando cambian ustedes de CIDE. Sí, de hecho se fue cuando llegamos nosotros con Oscar Parrilli a la agencia. No lo conozco justamente porque se fue junto con Estiuso cuando asumimos Parrilli y yo la Agencia Federal de Inteligencia. Bien, pero tiene la sospecha, dado que él trabajó entre el 2003 y él debe haber sido casi 2013-2014 con un cargo muy importante en la CIDE, que el mismo nivel de influencia que puede tener como espía entre jueces federales para conseguir direccionar causas, y esto haya ocurrido también en aquel periodo donde él tenía el cargo tan alto en la CIDE. Mirá, no sé si lo sospecha, lo que sí me queda claro es que cuando Cristina conoció algunas cuestiones que estaban ocurriendo en ese organismo, decidió intervenirlo, nombrar a Parrilli y a mí en ese cargo y despedir a toda esta gente. Fines del 2014, ¿no? Diciembre del 2014, o sea, 16 de diciembre del 2014, o sea, unos 12 años después que Vélez dijo, si acá hay irregularidades y la está haciendo Estiuso. Sí. Efectivamente. Juan Martín, la Revolución de Mayo fue el 25 de mayo de 1810. Sí, bueno, pero era la presidenta. Las decisiones se toman cuando se pueden tomar, cuando uno conoce los hechos. Te entiendo perfectamente. También se puede. Lo puede. que digo es que Cristina, cuando conoció eso, lo descabezó por completo. Bueno, también se puede interpretar que este hombre era el director de asuntos jurídicos, el que manejaba las relaciones. Juan Martín, también se puede interpretar que Cristina se sirvió de esos mecanismos hasta que finalmente hubo un conflicto y ahí intervino. No es que cuando se enteró, pero en todo caso son interpretaciones. Vos tendrás una, yo tengo otra. Déjame hacerte una última consulta. Hay un personaje que aparece en esta historia que se llama Julián Leunda. Julián Leunda es un funcionario del gobierno, o lo fue, vos me aclararás, jefe de gabinete de asesores de Alberto Fernández, que aparece en estos chats en una frase de Coco Maí, que es uno de estos hombres de la justicia vinculados al macrismo, donde dice: me llamó Leunda, me aseguró que bajó el tema de la grilla de Víctor Hugo Morales y un colega lo escuchó retándolo a Dugan, veremos. Y en varios lugares aparecen referencias a que el tema del viaje de los jueces fue volteado de C5N por este señor Leunda, funcionario del gobierno, y que C5N acató, y en varias notas se desarrolla hoy la relación entre el presidente, por ejemplo, y Fabián de Sousa, uno de los dos dueños de C5N. ¿Tenés alguna reflexión sobre ese episodio donde aparece un medio como C5N y un funcionario de alguna manera operando para tapar el viaje de los jueces?
No, a ver, lo que sí me queda claro, y esto en un sentido bastante generalizado, si se quiere, es el manejo de esta gente con los medios de comunicación. Efectivamente, con todos los medios de comunicación. Pero de esta gente, y eso es lo que gobierno. me genera mayor indignación. Después, la situación del asesor del presidente es una decisión que tiene que tomar el presidente. Ahora, me queda claro cómo operan mediáticamente. ¿Qué pensás que lo tiene que echar? Cómo operan judicialmente, cómo operan políticamente, y en ese nivel de lo que se denomina operación, la cantidad de delitos que comete esta gente. Está bien, pero entra algo. Y eso es lo que yo siento, Ernesto, con total sinceridad. Eso es lo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, la democracia de baja intensidad en la que estamos viviendo. O sea, lastima, hiere de muerte a la democracia las prácticas de esta gente. Juan Martín, de o sea, verdad, son el Poder Judicial, son los tipos que juzgan todas nuestras conductas, los que definen los conflictos. Caicial es el juez que intervino ni más ni menos que en la readecuación de la ley de medios del Grupo Clarín, y se va a comer un churrasco a lo de Lewis en un viaje en avión privado pagado por Clarín. Insisto, Maíquez es el que sobreselló a Lewis, Ercolini es el que investigó a Cristina, Yadarola, el juez penal económico, que es el menos conocido para todos, es la mano derecha de la jueza Capuchetti, la que investiga el atentado la que no investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. O sea, si yo tengo que imaginar un motivo de ese viaje, están los representantes cabecilla de la embestida judicial y política contra Cristina Kirchner, el confesor y asesor personal de la jueza que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, los dueños del Grupo Clarín y un especialista, un ex miembro del Servicio de Inteligencia, echado por Cristina Fernández de Kirchner, por nosotros, y un publicista especialista en campañas mediáticas, junto con el ministro de Seguridad, Rodríguez Larreta. ¿Cuál es el motivo del viaje? O sea, tiene 4 patas, ladra y mueve la cola. Juan Martín, o sea, sinceramente este escándalo es, primero, demuestra las prácticas mafiosas con las que se manejan en el ejercicio de la función pública, y además, sinceramente, son la radiografía de la administración de justicia que hoy tenemos, completamente intervenida por grupos concentrados de medios y la política de la peor manera posible. Y eso es lo que me genera la indignación. Y punto aparte, y lo ratifico, tendrá que investigarse cuál es el origen de esto. A mí no me consta. Juan Martín, déjame, te tengo que ir cerrando, pero quiero hacer una pregunta y ser lo más breve posible con la respuesta. Sí, por favor. Lo más breve. ¿Vos no creés que en esta forma de lastimar la democracia, ustedes, quiero decir, el kirchnerismo, tiene una gran parte de responsabilidad? No. Obviamente lo juzgo desde el lente de mi ejercicio de la función pública dentro de este proyecto político. Y no, jamás. De este lado no vas a encontrar esta práctica, Ernesto. Obviamente hablo por mí, con los que yo me relaciono, no me voy a hacer cargo de 2.500 funcionarios, 3.000 funcionarios que integran nuestro gobierno. Yo lo que veo es los 12 años que ejercí la función pública con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner del 2003 al 2015, y los 3 años que llevo en este gobierno junto a Cristina y Alberto, nosotros no nos manejamos así. Está. Juan Martín, gracias. No, por favor, Ernesto, Gustavo, gracias a ustedes, un abrazo. Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, discutiendo a fondo todo el escándalo que rodea al tema del viaje de un grupo de jueces, de ejecutivo del Grupo Clarín, del ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta y un exfuncionario de la CIDE, muy cercano a Jaime Estiuso, a Lago Escondido. Es realmente un tema que es escandaloso por dos partes: por parte de la intromisión en la vida privada, en los teléfonos privados de un grupo de personas, y por lo que revela del accionar de un grupo de jueces que es realmente muy desagradable, como mínimo muy desagradable, muy bochornoso, muy vergonzoso, y es muy vergonzoso que no den explicaciones claras. Es decir, por ejemplo, yo lo escucho a Alessandro hablar, y Alessandro dice, lo pagamos todo, y yo, bueno, pará, hubo helicóptero que te llevó al centro de esquí, tenés la factura, si vos vas a hacer una serie de tweets, ponés la factura. Vos ponés la factura, yo lo pagué y vas a ver que está en la factura del Lago Escondido, y poné la factura que pagaste el pasaje, poné la factura que pagaste tu avión, la parte de tu avión privado. Si vos no me... hay formas muy fáciles, no tenés que dar un reportaje. Solo se refiere a la parte del presunto hackeo del teléfono. Sí, no se refiere a nada de lo otro. Algo dice, todos nosotros no nos conocíamos, algunos sí pagamos cada uno de nuestro peculio. Perfecto, las facturas de Alessandro.
Básicamente, no te pido que me des una nota a mí. No te pido ni siquiera que des una nota. La factura.